La ministra Azucena Arbeleche anunció un paquete de medidas de ayuda para distintos sectores en los que obviamente está incluido el turismo. Para hablar de eso tenemos el gusto de recibir esta tarde al ministro Germán Cardoso, a quien le damos las muy buenas tardes y te agradecemos por la presencia. Muy buenas tardes a ustedes y un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, en realidad pensás que vas a arrancar y carretear así nomás, pero esto no es así. Acá en Vespertinas hay Yo un peaje. extraño los recitales en el verano. Mirá, estás con la convocatoria bien. Sí, Sí, claro. es cierto. Se extraña, Se ¿verdad? extraña, sí, Mucho. claro. Sí. Mucho. Al aire libre. Sí. Que el año pasado, de hecho, hablábamos de que quizás en verano podíamos llegar a disfrutar de espectáculos al aire libre, ¿se acuerdan? Sí, Con sí, sí. distancia Es y que demás, todos y- pensamos cuando esto empezó el 13 de marzo, al principio que iba a ser 90 días, después 120, después 6 Sí. meses y después, bueno, tuvimos... De hecho, esta es la tercera puesta de medidas en práctica que se hacen para atender la pandemia, porque siempre las hemos tomado con la previsibilidad de tener la esperanza de que, bueno, De que dentro de va- tantos meses... Y ahora las tomamos para todo el semestre, retroactivas al 1 de enero, por todo lo que sucedió, que hubo que apretar, por el aumento de casos, que hubo de hecho un aumento de restricciones y un montón de actividades se vieron Pero perjudicadas. pará, porque ya estás entrando en tema. Ahora vamos a hablar de las medidas de... No, pues digo, hasta el 30 de de junio, las 20. semestre. Ahora la tomamos del 1 de enero al 30 de junio. Sí, pero ya vamos a hablar de esto. Pero no. Acá en Vespertinas, viste, antes de empezar a A andar ver. en la ruta, Sí. hay un peaje. O sea, un pequeño peaje, que es una dinámica que te vamos a proponer, A ¿está? ver. La dinámica esta vez se llama Vamos a la playa. ¿Está? No te digo que cierres los ojos, Germán, porque es un poco mucho. Recién estamos entrando en confianza, etcétera. Pero bueno, imaginemos que estamos en la playa, relajados. En la playa están todos los amigos de la coalición tomando sol. Alguien dice, vamos a hacer un castillo de arena. Alguien de esos que tienen ganas de hacer cosas en la playa, ¿no? Y entre todos construyen algo precioso. Si el castillo de arena fuera la mejor cosa que construyeron juntos los miembros de la coalición, ¿qué forma tendría el castillo? ¿Cómo sería? Espectacular. Sería un castillo... ¿Grande? Sería un castillo importante, una construcción sólida y que tuviera todo lo que tiene que tener. Perfecto. Muy bien, vamos a otro. Nos metemos al agua y hay que usar chalecos salvavidas porque hay olas bastante grandes. Entonces, digamos, si el agua fuese la medida más acertada que tomó el gobierno para sacarnos a flote en pandemia, ¿cuál sería? La mejor medida. En el agua, poner una gran tabla cercana para que todos puedan estar agarrados. Una gran tabla de windsurf, ¿viste? Esas Sí. bien largas, Sí. para que todo el mundo pueda sostenerse de la embestida de la ola y de todo lo... Mantenerse a flote, digamos. Exactamente. Y ahora seguimos, porque estamos nadando felices, de chaleco, por supuesto, Obvio. cuando de repente sentimos que nos picó un agua viva. Si la agua viva fuese un dolor inesperado para este gobierno, ¿qué sería? Un dolor inesperado. Sí, Bueno, más allá de esperado o inesperado, si es un dolor muy fuerte, obviamente, es los fallecimientos de la pandemia. Ese es el dolor más terrible que podemos padecer como sociedad, del cual duele todas, pero lamentablemente forman parte de la realidad del mundo, a la cual no estamos ajenos y nos toca. exacto. Bueno, terminamos, ya está. Valeria, Pronto. aprobó. Ya Listo. fuimos al- Aprobado. Aprobó. Está aprobado. Precioso. Le fue bien. Bueno, hablemos repasemos los incentivos que tendrán los operadores turísticos, Bien. que fue lo que se planteó ayer, ¿verdad? Si nosotros le planteamos, a ver, producto de lo que quise empezar a analizar, y acá tu compañera me puso la plancha así, no, fue un poco, a ver, yo señalaba, todo este proceso ha sido mucho más largo de lo esperado y de lo deseado, obviamente, pero de lo esperado más. Cuando llegó la pandemia, que fue junto con el gobierno, a la semana que asumimos, todos pensábamos, bueno, en 90 días, como Europa iba adelante, era la primera vez que América no era experimento del primer mundo, ¿no? Esto era la inversa y allá iban. Y entonces, bueno, había noticias de que estaban pudiendo controlar esa primera ola y
todos pensamos, bueno, es una ola, se controla y pues, todos hemos ido aprendiendo en este proceso Sí. En un el montón mundo, de ¿no? cosas, Era ¿no? una película que estábamos viendo desde lejos, en Exacto. realidad. Y bueno, después se instaló, nosotros nos pusimos a trabajar, me acuerdo, a ver, fueron 15 días, la verdad, de un vacío, decir, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Cómo encaramos esto? Cuando era todo nuevo. Y conversando con unos asesores en el ministerio, yo les dije, voy a convocar, terminaba la semana, para la semana que viene voy a convocar a la Cámara Uruguaya de Turismo, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Trabajo. Vamos a hacer una reunión y vamos a empezar a trabajar en un protocolo para la rehabilitación del turismo interno, porque es lo primero que vamos a tener con fronteras cerradas, por donde vamos a empezar. Y allí empezamos. Y elaboramos los protocolos de hotelería y de gastronomía primero, que fueron aprobados, y después lo que más costó, que fue como todo un logro lleno de presiones y de dudas, fue el protocolo para la reapertura de termas en vacaciones de julio. Y te digo por qué, porque a ver, así como nos llevaban al ministerio desesperados, y desesperados lo digo en el buen sentido de la palabra, porque es comprensible todo el sector del corredor termal desocupados, que estaban desesperados, que era la temporada alta de ellos, porque la temporada alta de termas no es la misma del sur, Claro. es el invierno. Y entonces, bueno, teníamos que buscar una solución y trabajar y buscar ganar, pero por otro lado había un montón de gente, centros comerciantes, cosas que se les generaba un montón de dudas, decían, no, nos van a traer el virus desde el sur, acá no hay, va a estar... Y bueno, y fue todo un desafío y la verdad que se trabajó espectacular, se coordinó, se elaboró un protocolo, se aplica, se controla, se higieniza, se cierra un día, cada tanta frecuencia de tiempo en el día también. Y anduvo bárbaro. Y eso fue lo primero. Y después teníamos la expectativa, bueno, en septiembre abrimos. Incluso llegamos a hablar con Europa la posibilidad de aceptar turismo europeo, porque ya Europa estaba muy sano. Bueno, y de hecho Europa abrió a uruguayos. Sí, pero lo que no. pasa es que se vino la segunda ola en Por Europa. eso después no. Y ahí dijimos, no abrimos. Y extendimos. Y entonces, lo otro que teníamos por afrontar era planificar nuestra temporada alta de sol y playa, que es la temporada alta turísticamente hablando. Y las tiramos, y primero iba a ser septiembre, y después dijimos, bueno, primera semana de octubre, porque no podemos decir a las la aerolíneas, fecha. a los hoteles, no le podemos decir el 18 de diciembre, che, abrimos el 24, porque todo es un proceso de reservas, Sí, de claro. prepararse, de tomar personal. Y entonces, bueno, las tiramos, y fines de octubre, lamentablemente, tomamos la decisión de que íbamos a estar con fronteras cerradas, con las excepciones que se conocieron, y allí tomamos un montón de medidas de estímulo, un paquete que se llamó Plan Verano, Sí. que fue lo que estuvo vigente hasta el último domingo de Semana de Turismo. Con el aumento que se vino de casos previo a Semana de Turismo, que el propio Ministerio de Turismo tomamos la decisión, bajamos la campaña comunicacional, se baja, porque No tiene mucho sentido. no podíamos claro. estimular, si por un lado decíamos, quédate en tu burbuja, era contradictorio estar estimulando, salir a recorrer el país. Entonces la bajamos, y bueno, y pasó obviamente una semana, 10 días de complejidad turísticamente para la normalidad. Hay 2 feriados en el país que culturalmente es cuando más movilidad turística interna hay, hasta con frontera abierta, que es Carnaval y Semana de Turismo. Claro. Es cuando los uruguayos más se mueven. Y bueno, entonces, Y en transcurrida esta etapa, fuimos a hablar con el presidente y le llevamos un plan de salvataje del Eso. turismo. ¿Cuál fue? En ese plan había 20 medidas, Sí. ¿no? Concretas. De ese plan a lo que presentó ayer la ministra de Economía, ¿cuántas medidas hay? Estamos alcanzadísimos y muy conformes con lo abarcativo que fue, porque fue turismo, servicios y más allá de eso. Y algunas de las medidas que presentamos requieren proyecto de ley que, a ver, no era necesario anunciarlas ayer, pero que la estamos conversando, consensuando, que hacen a la actividad. Lo cual, Como por ejemplo. bueno, el proyecto, hay un proyecto de ley de alquiladoras de auto en cuanto a temas tributarios, hay un proyecto de ley Exoneraciones tributarias. en lo que digamos. en lo que tiene que ver con la reprogramación de los viajes, que o sea, está muy afectada la actividad. Sí, claro. Han quebrado en el mundo aerolíneas, agencias de viajes, franquicias fuertísimas. Entonces, digo, hay que trabajar en algunos aspectos para dar salida, generando las excepciones que haya que generar. Obviamente, si tú tomaste un viaje, me parece a mí, y bueno, iba a ser un viaje familiar y hubo un fallecimiento por medio, el viaje no tiene sentido y es una razón de fuerza por demás para no hacerlo. Pero bueno,
tratar de que todos los que iban a hacer viaje por placer puedan hacerlo reprogramadamente. Se les respete los itinerarios, lo que hay ¿Cómo se contratado. hace para conseguir eso desde el ministerio, digamos? Conversando mucho con la Cámara Uruguaya de Turismo, que lo hacemos permanentemente, y consensuando justamente un proyecto que contenga todas las prioridades y necesidades para garantizar que se cumpla el proceso. Claro, pero implica también operadores en el exterior, ¿no? Bueno, sí, acá lo que estamos hablando básicamente, sí, claro. Y que tengan, digamos, que tomen a bien. Ahí estamos en permanente esta contacto idea. porque, a ver, Uruguay no es ajeno al mundo, esto le está pasando No, al mundo por supuesto. entero. Sí, claro. Entonces, la Organización Mundial del Turismo es la que está liderando a través de su Secretaría General, que está en contacto permanente. De hecho, ahora hay una reunión de ministros de turismo de Iberoamérica en Punta Cana, justamente donde el abordaje es de todos estos temas. Pero yo no voy a participar. Pero una cosa, podemos decirle a la gente que, por ejemplo, tiene un pasaje que sacó desde de antes, que puede haber posibilidades de que realmente se le reintegre o se le abra más el tiempo para Sí. O sea, Lo más probable eso lo podemos decir a la gente que está con esa Bueno, cuestión de eso es lo que estamos trabajando. Acá hay un tema que hay que ser bien claros y que muchas veces la gente no lo entiende y yo comprendo, pero también es bueno decir cómo funciona el sistema. Si tú vas a una agencia de viajes y contrataste una ida a Punta Cana con All Inclusive y pagaste $1.500, mucha gente quiere que se le vuelen los $1.500 y va a golpear a la agencia de viaje y la agencia de viaje dice, yo no los tengo, porque yo contraté tu estadía, le giré al hotel donde ibas a estar una semana, compré tu pasaje que me lo emitió cualquier compañía y en realidad lo que yo gané fueron $150 de comisión. Ojo, y si la agencia está abierta también. Claro, pero eso es lo que realmente sucede, esa es la dinámica de funcionamiento del mundo del turismo. Pero saber que Entonces, no perdiste la plata y que claro, la vas a poder hacer exactamente. eventualmente Bueno, sin fecha. en eso estamos trabajando. Bien. En eso ¿Y qué estamos pasa trabajando. con el pasaporte verde? El pasaporte sanitario, Uruguay, por suerte, de nuevo a la vanguardia, hemos sido elegidos como primera experiencia piloto en el mundo por Iberia en el vuelo entre Madrid y Montevideo, hace algunos días ya, que fue un éxito total. Esto está estimulado por IATA, que es el principal referente del transporte aéreo del mundo, y se está trabajando, o sea, es la salida. Porque, pongamos como ejemplo nuestro país. Nosotros venimos muy cercano al 1,5 millones de vacunados en este momento. Y la experiencia que indica que cuando más vacunás, más sana está la población. Y ahí sí, el ejemplo de Israel creo que aplica para todos. Israel incluso vacunando llegó a tener picos de 14.000 contagios por día. Pero cuando empezó a vacunar, eso bajó. Hoy tiene menos de 100 por día. Menos de 100 contagios por día. Llegó a 14.000 hace 2 meses. Hoy está volviendo a la vida, lo vemos en la televisión, las discotecas, los restaurantes, los pubs, el turismo. Sí, ya lo dijo Radi también que deberíamos tener la meta de vuelta de los 200. Exacto. Pero bueno, a ver, si venimos a nuestro país, la verdad que miramos con una expectativa tremenda, con una esperanza tremenda lo que está pasando en Durazno. Durazno tiene el 52% de su población vacunada, es el primer de los 19 departamentos que salió de rojo hasta naranja. Y seguramente en las próximas semanas otros departamentos también lo logren. Entonces, si nosotros en 60 días lográsemos lo que logró Israel, después de estar bastante jorobados, estar como están, lo que tenemos que pensar es básicamente cuidar como un tesoro lo logrado. Y si abrimos fronteras con el barrio complicado como está, con Argentina y Brasil con niveles bajísimos de vacunación, y que son nuestros principales clientes en materia de turismo, es una complicación. Entonces ahí lo que tenemos que pensar es en empezar gradualmente a planificar, abrir fronteras, pero recibir turismo vacunado. ¿Verdad? Con el pasaporte sanitario. Exactamente. A países que estén en situación como y hacia Israel. ahí va el mundo. Hoy Europa, por ejemplo, no nos deja ir a nosotros. Europa no acepta latinoamericanos. Aceptó uruguayos durante mucho tiempo hasta que se dispararon. Los casos. Uruguay era el único país de América Latina que Europa aceptaba, ahora tampoco. Entonces, eso genera una intermediación inexorable de la Organización Mundial del Turismo en planificar y decir, bueno, tomemos medidas que todos podamos aplicar y de esa manera
podemos ir estimulando el resurgimiento de la actividad turística nuevamente en el mundo. ¿Y qué países podrían estar dentro, que nos aceptaran y que nosotros los pudiéramos aceptar en caso de que todo siga, ¿no? en su curso? Europa, Estados Unidos, Centroamérica, Caribe, están todos trabajando en la Igual misma. España e Italia están complicados también, ¿no? Sí. Va mejorando, pero están Van complicados. mejorando. Yo ahora leía un cable de Madrid, que Madrid estaba empezando a recuperar actividad, pero sí, son países del primer mundo que han tenido 4 olas de Por eso. contagios. O sea, cuando a nosotros nos llegó la primera, que es terrible, que hubiese sido mejor no tenerla, bueno, otros países han recibido 4 olas como estas, ¿no? La controlan, vuelven a controlar, sin vacuna. Creo que la vacuna es todo un dato esperanzador que antes no había. Durante todo el año anterior no hubo, y eso era lo que generaba la repetición de los rebrotes de las fuertes olas. Nosotros esperamos que no va a pasar, porque estamos vacunando de manera Entonces, contundente. para la gente va a ser primero la posibilidad de viajar, no tanto de recibir. O sea, estoy hablando del sector turismo, Hoy ¿no? tú podés viajar, siendo O sea, uruguayo, sí. Uruguay no te prohíbe salir. No. El tema es que depende te de permite cómo te dejan ingresar. entrar. Claro. Estados Unidos te permite ingresar, Europa Sí. no, por ejemplo, Por ejemplo, ¿verdad? ¿no? Y en otros lugares necesitas otras cuestiones Claro, también. y ahí te pone cada país, a su vez, es de su competencia privativa imponerte qué te exige, cuarentena, cuántos Sí, días, por eso, las qué restricciones. PCR o qué, ¿no? Exactamente. Pero bueno, más allá de la La idea que situación es que si actual, estás la idea vacunado, trabajar en un pasaporte, una plataforma, código QR, lo que sea, la definición que sea, pero que si estás vacunado y lo probás, te evites todos esos inconvenientes posteriores de cuarentena, de PCR. Sin importar la vacuna. Sí, claro. Sí. Sinovac está... Porque en un momento Sinovac, estaba ese también. ese Sinovac tema, en ¿no? Europa en este momento está tramitando El permiso. el permiso Porque no lo tenía. para ser homologada su vacuna. Claro. Sí, pues ese es un tema que trancaba también, ¿no? ¿Habrá vacaciones de julio? Ojalá que sí, estamos trabajando para eso. Estamos trabajando con determinación, planificando para eso. Pero por lo que te decía, nunca hemos dejado de planificar hasta cuando infelizmente hemos tenido que decir temporada con fronteras cerradas. Ahí no habíamos dejado nunca de planificar la posibilidad de estar más sanos y de abrir. Y ahora tampoco nos vamos con a la detener, más cuando tenemos la vacuna ahí. Por eso, teniendo, digamos, la población a esa altura del año, casi, no sé si todos vacunados, pero ya en un porcentaje bien importante, ¿vos sentís que puede hacer la diferencia? En 60 días seguramente vamos a hacer más de 2,5 millones de vacunados. Y Si llega Sinovac como tiene que llegar, ¿no? Sí, claro. Va a llegar, ¿por qué no? Hasta ahora... No, yo estoy hasta diciendo... ahora- Yo estoy diciendo que llegue la Sinovac, quiero mi vacuna, urgentemente. hasta ahora se ha cumplido el calendario tal cual lo que se ha venido acordando. Pero Y eso, de ¿cuándo- hecho, es lo que nos ha permitido ser el país de América Latina que más ritmo de vacunación tiene. Desde el Ministerio de Turismo y desde los colectivos del sector están planificando esas vacaciones de julio. Pero ¿cómo hacemos nosotros, los ciudadanos comunes, para decir, ¿la planifico sí o no? O sea, ¿me la juego porque va a suceder sí o no? ¿Hasta cuándo ustedes pueden llegar a decir no van a existir las vacaciones de turismo A de ver, julio? Con total honestidad, jugártela en las actuales circunstancias no te lo recomiendo porque no sería serio de mi parte decirte eso. Claro. Si hemos tenido que modificar sobre la marcha varias veces. Estamos en una situación muy especial. Todo indica, porque estamos vacunando de la manera que estamos vacunando y se están empezando a ver síntomas de recuperación a partir de la acción de la vacuna en la mayor cantidad de gente posible, y países que ya van adelante como Israel, que sí vamos a tener vacaciones de julio. A ver, Pero por ahora es ser cautos y esperar, Claro. no empezar a programar. exactamente. Hubo algo que sí sucedió, que tiene y no tiene que ver con el tema turismo, ¿no? Que hay muchos destinos que sí se utilizaban como balnearios, ¿no? Estoy pensando en los de Rocha, en algunos de Maldonado, que por supuesto que han sido golpeados por la pandemia, ni que hablar, y no reciben turismo exterior y demás. Pero sí, quizás hay un montón de montevideanos que se han ido a vivir temporalmente a esos balnearios. Y por supuesto que no creo que les mueva la aguja y que les cambie, pero sí por lo pronto No, sí cambia. mayor población y por lo menos es Mirá, algo de movimiento. ¿Lo ves? Lo que estás diciendo es comprobable visualmente recorriendo Punta del Este, viendo las luces de los edificios que siempre están apagadas. Sí, que es una tristeza. Un día de ¿no? semana, pases por el edificio que pases de la Rambla de la Mansa o de la Brava, hay
el 20% de los apartamentos prendidos, 20, 25. Eso es todo un indicador. Y cuando más a la Brava te vas, menos uruguayos son, porque el uruguayo está en la mansa. Sí. Para la Brava, te diré que arriba del 90% son extranjeros los dueños de esos apartamentos. Y están. O sea, es un dato de la realidad. Se ha trasladado gente de Uruguay a los balnearios porque hay más espacio. Más aire libre. Más aire libre. Pero también se ha venido mucho extranjero. Sí, Mucho. sí, en el mucho. momento que estábamos bien. Ahora- Lo ves en las matrículas, y estamos cerrados de frontera y ves mucha matrícula argentina. Eso es porque han logrado la residencia, la radicación. Claro, Claro. claro. Y eso- Ahora, el uruguayo, ¿podría salvar una temporada, digamos, con un turismo interno? ¿Podría salvar la temporada teniendo en cuenta que por ahí los extranjeros no son tantos como antes? No, para lo que estamos acostumbrados, no. No, ok. A ver, quiero ser claro porque siempre las cosas se pueden prestar para la polémica. Yo dije que para lo que esperábamos, con una temporada con fronteras cerradas y solo para uruguayos dirigida a turismo interno, la expectativa que se había puesto el Ministerio de Turismo fue cumplida por demás porque creció el turismo interno. Cualquiera que me escuche dice, ¿cómo va a decir que creció? Yo trabajé menos. Y obvio, si somos un país esencialmente de turismo receptivo, recibimos más turismo que nuestra población anualmente, promedialmente 4 millones de turistas al año. Entonces, lógicamente, de esa foto antes de la pandemia, el turismo interno representaba el 30% y el turismo exterior 70%. Número más, número menos, 28, 72. Ahí, redondeamos 70-30. En enero de este año, cuando nosotros medimos la ocupación de la hotelería, Sí. la ocupación fue del 50% a enero del año anterior, con fronteras abiertas y con extranjeros presentes. Lo que significa que si el turismo interno era un 30 y el 70 no pudo venir y lograste un 50, creció la movilidad. Y es razonablemente explicable. También hay miles de uruguayos que no se pudieron ir, que se van a Brasil, claro. a Miami, a Europa. Estaban acá. Entonces, eso traccionó en favor de que crezca la cuenta de turismo interno. Tú me decís, ¿eso es bueno? Claro que es bueno porque podría haber sido peor. ¿Con eso alcanza? No, no alcanza. Más que no alcanza por la planificación de normalidad que los operadores tienen para su modo de funcionamiento. Nosotros, Bueno, y es lo que hablábamos, fue muy pegado, o sea, la decisión que era, digamos, ineludible de cerrar fue muy pegada a cuando ya estaban armándose para empezar una temporada que pensaban que iba a incluir al turismo receptivo, ¿no? Sí, de cualquier manera, a partir de septiembre empezamos a avisar que la situación era compleja y que estirábamos la decisión para ver si la región mejoraba, porque ahí el problema no era Uruguay. El problema fue que Argentina y Brasil entró en una disparada del virus que queríamos evitar, lo que, bueno, finalmente sucedió en marzo, ¿no? Sucedió, lo mejor y lo que queríamos era que no sucediera, pero sucedió entrando en la etapa de vacunación, que eso, ¿qué te quiero decir con esto? Y no es consuelo tonto, pero podría haber sido peor si no hubiéramos tenido vacuna. Claro. Quizás es un número marginal, pero otra cosa que también se está dando y que de hecho lo hablábamos más temprano hoy en el programa, es quizás ese turismo de fin de semana que quizás en otros momentos era más planeado y hoy por esa necesidad de estar un poco al aire libre, de salir de la casa de uno, porque está bien, claro. ya llevamos más de un año ratito de pandemia aire y era, se ¿eh? necesita, si Claro. no vamos a terminar todos mal de la cabeza, digamos, en grupo familiar y respetando esa burbuja de por lo menos alquilo una casa de fin de semana y me voy el fin de Yo creo semana. que lo has definido perfectamente, porque vacacionar, la licencia es un derecho, en normalidad. Claro. Pero en estas circunstancias, más que un derecho, ha pasado a ser una necesidad. La gente O por psicológicamente el día, aunque sea. necesita salir, tomar aire, ver. Porque, digo, hay gente, sobre todo gente mayor que se ha cuidado, que ha estado encerrada 8 meses, 10 meses. Yo tengo el ejemplo en mi casa. Mis padres han estado encerrados. Encerrados, sin salir. Recién ahora con la vacunación. Y así uno puede cotejar con amigos, familia. Entonces, los destinos de que están bajo la égida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Sí. han visto multiplicadas las visitas
con mayor cantidad de gente que en normalidad. Mirá, Claro. claro, son lugares donde la hay gente se delirio. siente más segura. O sea, claro. El Salto del Penitente en Minas, la Quebrada de los Cuervos en el ahora está cerrado, Centurión en Cerro Largo, Valle Lunarejo, Claro. Rivera, son lugares que han recibido por encima visitantes en cantidad por encima de lo normal. ¿Y vos crees Porque que los pa- lugares que la gente busca. ¿Vos crees que pasada la pandemia eso puede quedar instalado en Eso- todos nosotros, esa rutina de decir, bueno, no espero tanto, Esto nos va a dejar muchas cosas que Ojalá. llegan para quedarse. ¿no? Ojalá. Mirá, esto nos va a dejar muchas cosas que llegan para quedarse. Lo primero, va a haber un comportamiento claro en las corrientes culturales del turismo. La gente, por lo menos en un principio, los primeros años, no va a elegir ir a las ciudades que se conglomeren, sino va a buscar campo, recursos naturales, canotaje, senderismo. Digo, ya venía en expansión esa actividad y ahora, Sí. Y eso Pero- nos puede dar una oportunidad a Uruguay sin duda, también. porque Uruguay tiene todas las condiciones, Para esas eso. características para ese tipo de turismo. Y para crecer y crecer mucho. Y por otro lado, hay medidas que también llegan. Yo creo que el hábito de la higienización, más allá de que ojalá que en 60 días podamos estar hablando en otros términos, el tapaboca en espacios cerrados, en el transporte, yo creo que son cosas que por lo menos nos vamos a acostumbrar a ver gente que lo use porque lo adquirió Sí, sí. como, Sí, sí. como metodología preventiva. Y ¿sabes qué? Y cuando terminemos con esta pandemia, eso va a evitar también un montón de enfermedades respiratorias, Sí, bueno, de que fue lo que gripes, de pasó ya el año neumonías, El año pasado. pasado. que va a ayudar para que la calidad de salud de la población sea más sana. Germán, con respecto a las medidas anunciadas ayer, ¿has tenido repercusión de las asociaciones? Sí, de, sí, de- sí. de los, ¿y Los qué- y hoteleros. qué- Me, cómo- me explotó el teléfono desde anoche mismo. y qué- Viste cómo que, hoy, están? viste que hoy la comunicación por WhatsApp es, Sí, es lineal. sí, enseguida. sí. ¿Cómo están? Bien, están ¿Están conformes. conformes? Digo, a ver, todos los que se han comunicado conmigo, agradeciendo, diciendo, bueno, esto es un oxígeno, esto es un respaldo, esto ayuda. A ver, el principal de mi desvelo es sostener la mayor cantidad de operadores posibles en algo que se ha instalado durante tantos meses, ¿no? O sea, ha Así que sido, es casi imposible de sostener, ¿no? ha para un sido empresario. atravesar el desierto sin tomar agua y bueno, ahora es llegar al oasis para tomar impulso y seguir en lo que vemos la salida que sea, ojalá en 60, 90 días. ¿Y hay algún sector o algún subsector, digamos, que haya quedado como desconforme o que realmente vea que no son suficientes esas medidas para ellos? Es que yo creo que suficiente no es nunca. Es la verdad, lo digo con absoluta honestidad. En una situación extrema como la que estamos Es viviendo, un paliativo, ¿no? y que hay gente que ha visto reducidos sus ingresos a cero durante meses, nunca va a alcanzar, siempre va a necesitar más. Pero bueno, obviamente que ayuda, respalda, sostiene estructuras turísticas muy importantes, de gran envergadura, que dan empleo a miles de trabajadores, realmente estaban tecleando. Sí. Si nosotros no tomamos una medida de exoneración de los aportes patronales, por ejemplo, al Banco de Previsión Social, que es mucha plata, exonerarlos de los adelantos de IP, que es impuesto al patrimonio, como lo hicimos, IRAE, bueno, realmente se dice, bueno, pero esas medidas no son para el trabajador. Sí son para el trabajador. Porque si yo no Mantiene la sostengo esos fuente de lugares, Mantiene el puesto de se trabajo. cierran miles de puestos de trabajo. Seguro. Entonces, son medidas que hemos tomado integrales muy fuertes que llegan por vía directa en algunos casos, pero por vía indirecta a miles. Y les asegura la conservación de los puestos de trabajo. Continuidad. La pregunta amarga, pero que, bueno, obviamente es parte de la realidad. ¿Ya hay una proyección de cuántas, digamos, empresas que tengan que ver con el turismo puede ser que no vuelvan? Bueno, han habido empresas que se han reconvertido, algunos hoteles acá en Montevideo. En lo que tiene que ver con hotelería, que es lo que está registrado 100% ante el Ministerio de Turismo, no han habido prácticamente bajas, por suerte. Sí hay Hubo quienes hoteles, cerraron en febrero, ¿no? pero que por medidas que tomó el gobierno tienen sus trabajadores en el seguro de paro y se les ha ido renovando Sí. el derecho de asistencia al seguro de paro. Pero no se han dado de baja en la actividad. Ok. O sea, están a la espera del reinicio de la actividad En turística. ese sentido estamos mejor que muchos otros países. Muchísimo creo, ¿no? mejor. Porque hay otros países en los que han Mira, visto España, esa- te doy un dato. España es una referencia de turismo Sí. cultural para nosotros, obviamente la madre patria, pero hoy en el mundo, porque Madrid es la ciudad del mundo que más turistas recibe, pasó a París y a Nueva York, hasta antes de la pandemia. Entonces, tiene un desarrollo brutal en materia de turismo España, brutal.
En todo el territorio español hay 16.000 hoteles, 16.000. Son números que Sí, muchísimo. habían 1.600 abiertos, el 10%. El 90% de la hotelería española estaba sin funcionar, cerrada. Bueno, en con Estados muchos Unidos problemas. cerraron 75.000 empresas gastronómicas. Sí, claro. 75.000 restaurantes. Bueno, Es acá un monstruo, ¿no? Sí. preguntan integrantes de agencias de viaje. Dice, pregunten qué piensan hacer con las agencias de viaje. Somos más de 2.500 familias esperando un subsidio. Por otro lado, un dato que recababa nuestro movilero, que desde agencias de viajes dijeron que estaban con el 5% de la facturación habitual. Y sí, claro. Y sí, no tengo ninguna duda que Sí. es así. Y lo comprendo. De hecho, Hablan de un subsidio. todas las medidas que hemos tomado ahora tienen alcance a las agencias. El subsidio es la extensión del seguro de paro de los trabajadores. Todas tienen alcance de extensión del seguro de paro, tienen alcance de las exoneraciones ahora de los aportes patronales, todas las deducciones tributarias que enumeré, y también les alcanza las condiciones de acceso al crédito, SIGA con garantía del Estado, sin interés. Y también les alcanza a las agencias de viaje lo que es, igual que para todo el resto del sector turismo y servicios, la exoneración en tarifas de UTE y Antel de los cargos fijos y de la potencia. Ajá. Germán, hay una cosa que a nosotros nos desvela acá en Vespertinas, que es el tema del Hotel San Rafael, que fue demolido y que ahora Cipriani cambió el proyecto y se va a ir hacia otro Torres. lugar, ¿no? Son torres. ¿El Ministerio de Turismo tiene alguna injerencia en esto, en Sí, por este supuesto. proyecto, Bueno, en esto que a ver, pasa? ahí hay una aseveración con cierta desinformación. Ujú. Siempre el proyecto incluyó hotelería y torres. Siempre, no se cambió. Lo que se plantea cambiar ahora es la estructura del complejo. Sí, Es decir, el diseño. iban a ser torres. Yo no soy arquitecto, no me gustaba nada el proyecto anterior. No, a pero mí tampoco. Había uno que era, Parecía- que era- torres acostadas. Torres Sí. acostadas que era como una con- matraca. con Sí, pilares ese es. Sí. y acostadas. Bueno, eso se modificó y lo que se pide lo que se plantea hacer son torres más tradicionales, más altas, en vez de que estén acostadas, que estén Sí. paradas. Claro, pero En ¿cómo vez de- que se perdió todo lo que lo que se suponía que se iba a hacer, que era no. mantener una parte de la esencia de No, eso no, que no, se tiró? eso no se perdió absolutamente nada. ¿No? Está garantizado en el nuevo proyecto que se reconstruye San Rafael. Eso no ha cambiado Nada. Y la cantidad de metros cuadrados construidos tampoco es la misma cantidad de metros cuadrados. Entonces lo que implica jornales, ocupación, es lo mismo. Por ahora, y créeme que este es un proceso que heredamos de la administración anterior en curso, Sí. que nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por sacarlo adelante, porque se cayó el mundo, hay que entender eso. Hoy es realmente alentador que los inversionistas sigan creyendo en el país y sigan para adelante. Yo el último contacto que tuve con el grupo inversionista, que los recibí en el ministerio, bueno, es que ellos necesitaban esta readecuación del proyecto que se lo aprobara el gobierno departamental de Maldonado, y una vez que tuvieran eso aprobado, la intención de ellos era empezar las obras entre junio y julio. Así que bueno, ojalá que empiece de una vez, Sí, porque viene Sí, muy bien y se el necesita tema de mucho. la rubro de la construcción no ha parado. Contrariamente con lo que se podía esperar, se ve que están todo el tiempo en movimiento y hay construcciones de nuevas Bueno, torres. lo que pasa es que el gobierno también generó medidas de mucho estímulo para la inversión, Ujú. con deducciones tributarias muy importantes, que eso implicó que la inversión nacional y fundamentalmente extranjera pusiera foco y la visualización en Uruguay como un lugar interesante para introducirse a hacer inversiones. Y esos proyectos han tenido respuesta y tenemos, por suerte, la industria de la construcción no se ha visto dañada Por el como contrario, como sí. otros segmentos de la economía que sí, Sí, como sí, el turismo, por ejemplo. ¿no? Claro. Ministro, la del estribo, porque ya tenemos que ir cerrando. Una de las cosas que siempre le quedaba en el debe a Uruguay, aunque se han hecho algunos esfuerzos, es tratar de quebrar la estacionalidad del turismo. O sea, que realmente se reciba una gran cantidad de turismo durante todo el año. Y además ir a otros mercados, ¿no? No depender de Argentina y Brasil, que por supuesto
son nuestros principales socios, pero abrir para Mudarnos no nos podemos vamos mudar. a poder mudar. Seguimos acá. Este es el momento en que Uruguay tiene que quebrar la manera de venderse y A ver, abrirse al mundo. Era una determinación el cambio de la matriz turística, tanto a nivel regional como extrarregional. Una determinación de nuestra gestión. Lo habíamos estudiado, lo habíamos consensuado con nuestros técnicos. Pasó lo que pasó. A ver. Sí. Pero digo, esos proyectos siguen intactos. Y cuando digo un cambio en la matriz en la región, te pongo un ejemplo bien claro. Nosotros vivimos a la misma distancia territorial, no te hablo de llegar por aire, ¿no? Sí, Sino sí. por tierra, de la provincia de Buenos Aires que del estado de Río Grande do Sul. El estado de Río Grande do Sul es mucho más poblado que la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, recibimos... Los riograndenses no vienen Entonces, así. algo pasa. Claro. Digo, lo que nos planteamos, bueno, a ver, ¿en qué estamos fallando? Trabajemos para equilibrar una cuenta con la otra y de esa manera no ser argentinos dependientes o brasileños dependientes, en el otro Claro, extremo. seguro. También me acordé Porque, a partir de... Digo, los vaivenes de la economía, si vos sos tan dependiente, Argentina, la mejor temporada que nosotros registramos fue la del 2017, que fue la bonanza argentina, duró hasta ahí. Después comenzó la crisis económica en la Argentina y repercutió. Las 2 temporadas siguientes ya no fueron complicadas para el comercio Claro. de la actividad turística del Uruguay. Entonces, ¿qué te quiero decir? Eso habla a las claras de cuando hay una crisis o un decaimiento de la actividad económica y vos sos tan dependiente de un solo mercado, te hace reflejo inmediato en tu actividad. Entonces, un poco equilibrar en la región para cuando uno anda más o menos, apoyarse en el otro. Claro. Porque no nos podemos mudar. Y lo otro sí, mayor Salir. conectividad aérea. Inexorablemente tenemos que buscar vuelos directos. Uruguay, tenemos que saber aprovechar, aparte, todo lo bien que se habló durante este año. Uruguay estuvo en los principales portales del mundo. Que eso, si hubiésemos querido hacer una campaña publicitaria del país, hubiese sido impagable, imposible. Sin embargo, se habló los principales medios, portales, canales. Hay que durante- llamar a todos los que estaban en Greg Mortimer. durante a que nos semanas, para que vengan. durante semanas, pero en todo el mundo, ¿eh? Y esas noticias Sí, que sí, vos decís, obvio. se amplificaban y se analizaban y se hablaba del país. Entonces, nos conocieron donde no nos conocían. Si tú mirás y analizás en el Big Data lo que ha sido en Google las consultas de Uruguay, en este año que pasó con respecto a años anteriores, se multiplicó desde cualquier lugar del mundo. Hay que Porque capitalizarlo. despertaba curiosidad saber, che, ¿qué es ese Claro. país? ¿Y cómo es? ¿Y ¿Cómo se está es? ¿Cómo hablando? está? Claro. Entonces, yo creo que estamos en una situación de oportunidad, pero ahí hay que ser inteligentes y trabajar en clave región. Es muy difícil traer un turista de Asia o Que de, venga solo a o de Uruguay. Europa nórdica que venga solo a Uruguay. Claro. Entonces ahí yo creo que estamos llamados a trabajar en clave región con los ministros de turismo del Mercosur y presentarnos como un destino regional, como hacemos nosotros cuando vamos a Europa. Cuando tú vas a Europa, Sí, haces no el- vas a un Eso es solo lo, que, país. lo vas a primero que uno Madrid. piensa es suerte en ¿Verdad? pila, ¿no? Porque Pero- Con los socios. Con los Pero socios, ¿no? vas 4 o 5 países. No, yo creo que, a ver, cuando podemos sentarnos en una mesa y entender que los resultados pueden ser beneficiosos para todos, es fácil ponerse de acuerdo. Ojalá. Bueno, antes de que te vayas, Germán, resulta que desde el Olimar, Zulma Pintos, que es Sí. sobrina de Juan Luis Pintos, que fue legislador entre 60 y en los 60 y 70, Coloradazo. te mandan saludos. Muchísimas Entonces gracias. quería cumplir contigo porque si no, dice, por Muy favor, amable. léanlo. Un abrazo para ella. Ministro de Turismo Germán Cardoso, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertina. A ustedes, un gusto. Gracias. Un Gracias. placer, ¿eh?